Hola, muy buenas noches nuevamente. Una noche más, noches para bajar de peso, todos los miércoles, todos los viernes a las 8 horas, tiempo central de México. ¿Cómo les ha ido? Se me han hecho días muy largos del viernes aquí, aunque no parezca así. Sin embargo, pues los extrañé. La verdad es que los extrañé. Y bueno, pues quiero que me vayas comentando si te vas llegando a esta nueva transmisión, otra transmisión para reunirnos, para hablar acerca de pues este tema, ¿no? Que es de bajar de peso. Pero como sabes que la intención es ofrecerte contenidos que te ayuden a trabajar este tema, que sin duda alguna y cada vez más y más y más lo comprobamos, personas están teniendo sus resultados, personas que compraron mis productos, las que están conociendo los productos con los ejercicios, ya les subí el ejercicio por fin, bravo, ya les subí el ejercicio que causó un impacto demoledor impresionante en las personas que lo están haciendo, personas que sin, ¿cómo te puedo decir? No es necesario tener un proceso, no es necesario, lo único es, como lo dice el en vivo de hoy, la transmisión de hoy, es de veras que tengas solamente eso, la disposición y la decisión. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto, porque mucha gente puede tener como que la disposición, pero le faltan como quizás hasta convencerse un poco más del trabajo del inconsciente, porque yo sé que son personas que han atravesado, lo repito, lo digo y lo volveré a decir porque llegan personas nuevas, porque cada vez van integrándose personas, cosa que me da mucho gusto aquí a las transmisiones. Y entonces, pues necesitan conocer de qué se trata, necesitan conocer que tienen ese gran y poderoso aliado que les va a ayudar. Es lo único que les pudiera quedar como una alternativa y tienen que conocerla de pues que ver que este método, este sistema funciona, pero más allá del método y del sistema, porque pues este es el conjunto de herramientas, de ejercicios, de técnicas, etcétera, de metáforas vivas, a lo que únicamente responde el inconsciente. Ese gran aliado, ese poderosísimo inconsciente con el cual trabajo. Es lo único con lo que trabajo. Y pues obviamente las herramientas, pero como con las personas, el inconsciente y sus propios recursos. Aquí no hay una cuestión de que yo te voy a hacer bajar de peso, sí, y voy a invocar a no sé qué. No, no, porque el poder lo tienes tú y nadie y nada más que tú. Si llegan esos falsos vendehumos y que te dicen y te echan ánimos. Mira, la motivación es buena, pero no es suficiente. La motivación no te va a ofrecer, o quizá te ofrezca un resultado momentáneo de sí, ánimo, va, sí, tú puedes, échale ganas, arriba, y no te dejes vencer, y tus pensamientos. Es válido, pero necesitas tener más, sin embargo, necesitas tener algo más, necesitas tener eso con qué poder trabajar, esas técnicas que ofrece programación neurolingüística, las metáforas, que ofrece ahora la reconversión, que no me daba tiempo a platicarles un poquito más acerca de esta extraordinaria propuesta, impresionante propuesta. Sin embargo, bueno, vamos paso a paso y vamos conociendo, porque yo te podré echar aquí un choro mareador sobre lo que es, cómo funciona el cerebro, qué es lo que hace, tus pensamientos, tus creencias, etcétera, etcétera. Pero pues a la gente nos gusta ver los testimonios, nos gusta conocer los procesos, nos gusta saber cómo lo lograron, qué fue lo que hicieron. Y justamente ya entrando a materia, si te recuerdas, si estuviste aquí, y si no, te invito a que lo veas, tuvimos aquí un testimonio el viernes pasado de nuestra amiga Alicia. Dicho sea de paso, Alicia, gracias por haber estado acompañándonos, por ser una inspiración para las personas, en donde Alicia
bajó de peso porque necesitaba bajar de peso. Teníamos en nuestras manos un desafío impresionante contra todo pronóstico y a pesar de la programación que los médicos le dieron. Fue todo un desafío, fue un trabajo, fue un compromiso, que es de lo que vamos a hablar ahorita, de esa decisión que tomó Alicia, pero ¿cómo lo hizo, no? Para bajar de peso. El gran desafío no era que bajara 5 kilos y que a lo mejor haya personas que tengan un sobrepeso más importante. El desafío fue que lo hizo sin moverse de la cama, porque estaba en una condición de que iban a operarla de la columna. No podía ir a hacer ejercicio, no podían darle terapias, tenía una dieta especial, sí, pero no es lo que le hizo bajar de peso. ¿Por qué? Porque los médicos le ofrecieron ciertos medicamentos que fíjense qué contradicción, qué incongruencias de la vida. Le piden bajar de peso para que le operen de la columna. Ella no se podía mover, estaba postrada en la cama, no podía moverse. Sin embargo, le dan unos medicamentos y le dicen, puede ser, es muy probable que subas de peso. Quizá le habrán recetado cortisol o mira, no sé, no quiero mentirte, pero bueno, tú sabes que hay medicamentos de este tipo que te hacen subir de peso, y entonces ese era el desafío, que sin poderse mover estando en cama, ella tenía que bajar de peso, y lo logramos, porque todo este tiempo yo lo estuve acompañando. Sin embargo, ¿qué te parece si este día, como lo dice el título, vamos a adelgazar para siempre? Para siempre es no rebotes, no volver al peso, no subo y bajo, no, es definitivamente. ¿Por qué? Porque como te he dicho, pues es que tiene bastante sentido toda vez que, ay, perdón por el perrito que está ladre y ladre, toda vez que tú arregles la situación, el origen emocional, bajas de peso. Y yo lo divido en dos, ¿no? Pensamientos, creencias y emociones. Esto ya lo sabes. Sin embargo, a lo mejor está haciendo falta algún otro elemento, está haciendo falta, pues no sé, a lo mejor ejercicios. Hay situaciones en las que muchas veces hay algo que se llama ganancia secundaria, en donde la gente no puede bajar de peso porque existe algo llamado ganancia secundaria. Vamos a hablar después, hoy no, porque nos toca hablar. Ahorita vamos a hablar sobre cómo hacerlo, cómo conectarnos con nuestro cuerpo. Somos energía, no lo podemos negar, los neurocientíficos nos lo están ya refiriendo, cada vez se escucha más y más y más hablar de conectarnos con nosotros mismos, con el campo cuántico, con nuestra energía familiar, nuestro árbol genealógico, que donde vienen muchos patrones, vamos a llamarla así, patrones en donde se repiten generación tras generación, y cómo podemos limpiar eso que ahora nos está impactando. Entonces, bueno, como podrás ver, es un mundo de información que yo te quiero ir dando poco a poco, cada transmisión, para que tú tengas este contenido y continúes trabajando, o si estás empezando a trabajar, pues trabajes y sepas que realmente el sobrepeso es un estado transitorio, siempre y cuando decidas y elijas bajar de peso. Y se oye como, ¿cómo no voy a querer estar delgado? Y yo sé, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo crees que no quiero estar con kilos y tallas de más? No, sí lo deseas conscientemente, pero es ahí donde te digo a revisar, que hay que revisar si existe algo, o más bien descubrir, revelar qué es lo que te impide bajar de peso. Y detrás de esto, pues hay un origen. Sin embargo, antes de entrar, porque hoy les quiero poner, por cierto, la fotografía o las fotografías. ¿Se acuerdan de nuestra amiga Meli, que aquí también nos estuvo acompañando? No pudo, se le complicó el tema del trabajo, la cuestión laboral, y no pudo acompañarnos. Sin embargo, aquí ya les tengo las fotos de nuestra amiga Meli, les tengo la foto de nuestra amiga Alicia, que la vez pasada también no fue un olvido, fue que no pude por el ritmo de trabajo que
que tengo. A veces, discúlpenme, no puedo ni contestarles los mensajes, los WhatsApps, porque traigo un ritmo, de veras, no es mentira. Pido esquina y pido vacaciones. No he podido, sin embargo, me parece que también es muy importante trabajar sobre estos temas. A mí esto me da energía, esto me gusta, esto me gusta, me encanta y gustosa de poderlo compartir. Entonces, quédate hasta el final, comparte, da like, tenemos que llegar a más personas tienen que conocer que hay unas opciones diferentes para sanar tanto emocionalmente como físicamente. No está separado. Y bueno, antes de continuar, porque ya me iba a ir, pero no, yo quiero saludar, ver quién está aquí acompañándonos, quién está aquí interactuando, saludándonos, desde dónde y qué nos dicen. Así que vámonos con los saludos. Oli, primer like, bravo, saludos y abrazos a la distancia, espero que inicie. Gracias por estar aquí, mi Oli querida, que me encanta su acento. Marisis, hola, gracias Marisis por estar aquí, te agradezco mucho. Nelly, nuestra amiga Nelly no nos puede faltar. ¡Ay, hay que ayudarle a llegar! Me faltan, ¿qué? 12 personas para llegar a las 2,000 personas. Así que, chicas que estamos aquí también de otra comunidad, hay que apoyar a Nelly a llegar son 12 personitas para que llegue a 2,000. Felicidades, Nelly, y van a llegar muchísimos más. Tus contenidos son súper divertidos, yo digo, súper terapéuticos. Está ella, después sigo yo, y mientras yo la estoy escuchando, ya me estoy arreglando, ya ando de madre ardiendo y poniéndole el comentario, pero ya le faltan bien poquitas personas. Vamos a apoyarla. Su canal se llama En Serio Me Vale Madre. Nelly, muchísimos éxitos, van a llegar muchísimas más personas. Enhorabuena, Nelly, gracias. Esther, buenas noches, ¿cómo estás, Esther? Qué gusto saludarte, que estás aquí. Me alegra mucho. También tenemos hola, amiga. Estaba hablando ahorita de ti porque, viene una sorpresa bien padre, porque no me quiero adelantar, amiga, pero ya estaba platicando tras bambalinas acerca de una sorpresita que les tengo bien padre. Silvia Cristina, buenas noches desde Asunción, Paraguay. Saludos hasta Asunción, ya es tardecito para acá y yo te agradezco que estés aquí. Hola, Sofi. Vamos a enviarle a Sofi buena vibra para que se recupere bien pronto. Acaba de atravesar una operación. La intención, Sofía, es enviarte buena vibra, no exponer, pero mandarte buena vibra. Te enviamos energía sanadora para que salgas más rápidamente y te recuperes y estés mucho mejor de lo que estás. Servidor de nadie, muchísimas gracias por estar aquí, servidor de nadie. Wendy Guerrera, buenas noches, saludos afectuosos desde New Jersey, gracias, saludos, besos hasta New Jersey. Wendy, gracias por compartir siempre, y hoy va a estar muy interesante. Wendy, por favor, quiero enseñarles estas fotografías porque yo sé que ver para creer. Luz María, hola, saludos desde Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Federico nos saluda y nos pone hashtag kilos abajo ya, porque esta es una forma de poner el hashtag y poner el nombre del canal, de hacerlo llegar a más personas. Federico, gracias por encontrarte aquí. Gracias. Está Federico dándole una asesoría por ahí vía Jorge Bucay en su foto. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias Nelly también, tan apoyadora e impulsando muchas personas también. Sí, muy bueno el testimonio. Yo les voy a enseñar la foto, Nelly, Edison Santa Cruz, saludos desde la familia del desmadre. Es el señor Me Vale Madre, es esposo de Nelly, por eso lo conocemos así, ¿no? En la comunidad del esposo. El señor Me Vale Madre. Saludos, querida. Gracias desde Nueva York. Psicoterapeuta Alma. Buenas noches, Alma. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Ella es la persona que ha trabajado con personas de salud, temas del cáncer, con las herramientas que más o menos te he presentado. Y con testimonios muy interesantes. Gracias, kilos abajo allá, y nos envía corazones de la transformación. Fabiolita, buenas noches, gracias Fabi por estar aquí. Gracias amigos, se los agradezco muchísimo. Ya faltan 8.
tenemos 8, aquí hay 8, aquí hay 8. Vamos, después de platicarles, vamos a su canal y vamos a apoyar, porque ya nomás le faltan 8 personas para llegar a las 2000. Nelly también me ha apoyado mucho, con su comunidad también nos apoyamos mucho. Astrid Álvarez, saludos, Astrid, gracias por estar aquí. Ay, qué emoción, la verdad, qué emoción poderlos saludar. Gracias por permitirme esta oportunidad de saludarlos, de abrazarlos a la distancia y compartir estos temas. Entonces, bueno, miren, mis amigos, les comentaba, ¿qué decisión se toma cuando una persona quiere bajar de peso? Primeramente, ni siquiera es como una decisión. Quizá tiene la voluntad, quizá tiene las ganas, quizá tiene el ánimo, a lo mejor viene una fiesta, una posada, un bautizo, una boda, ya saben que vienen las vacaciones y nos entra el apuro y queremos en una semana deshacernos de tallas, de la grasa, queremos deshacernos de esos kilos que traemos arrastrando desde hace 40, 39 años, ¿no? 30. Y queremos en una semana, que bajar de kilos. Bueno, mira, te voy a decir, mira, no estamos muy lejos con el sistema que trabajamos, no estamos muy lejos de hacerlo. Sin embargo, es un trabajo que hay que realizar, un trabajo de emociones, es un trabajo de pensamientos. Quizá te puedes sonar un poco loco, un poco salido, ¿no? Una fumada mental por ahí, pero créeme que no es así. Mira, están llegando cada vez más personas. Sin embargo, bueno, yo quiero presentarte estas imágenes en donde te quiero hablar un poquito, detenerme un poquito mientras vemos las imágenes. Por favor, si las ponemos. Primeramente, ok, gracias. Me voy a bajar yo para que ¿me escucho o no me escucho? Si me bajo, ¿me escucho? Bueno, si no, así se las voy a platicar. Fíjense, ¿se acuerdan de nuestra amiga Meli? Nuestra amiga que no pudo venir a la sesión pasada. Bueno, nos vamos a detener tantito aquí en la fotografía mientras yo les explico y les platico. Pueden observar ese cambio tan significativo de esta chica Meli. Ella estaba como en 110, 115 kilos aproximadamente. Y miren cómo está, no, ya adelgazó más, ¿eh? Esta ya es una foto, pues no es tan nueva, pero ya ha adelgazado más. Entonces, estas personas han tomado una decisión y aquí está la palabra clave, con una intención. Es por eso, perdón, que han cambiado su cuerpo, han bajado de peso, han reducido estas tallas, incluso han sanado sus glándulas tiroides o el tema de la diabetes tipo B asociada con el sobrepeso. ¿Por qué? Porque han cambiado su biología. Desde el momento en que eligieron sanar, han sido inmunes a todo lo que les ha condicionado. Vamos a la siguiente fotografía, por favor. Ella, ¿se acuerdan? Vean esa carita, si se les hace conocida, es nuestra amiga que estuvo con nosotros la semana pasada. Es Alicia. Alice estuvo el viernes pasado y nos platicó este testimonio de que estando en cama, no podía postrada, no podía moverse, bajó de peso. Y ustedes pudieron verla en vivo el viernes pasado. Ella, observen también, miren, es un sobrepeso importante. Les decía que eligieron sanar y pues han sido inmunes ya a esas emociones o a esos pensamientos que les condicionó. Estamos hablando de todo lo que programó su mente, de todos aquellos hábitos, si se trata en un momento dado de hábitos, de todo lo que te quebró. Y aquí me detengo tantito porque justamente Alicia nos platicaba que ella había notado
dice, sentí quebrarme emocionalmente. Sin embargo, metafóricamente también su cuerpo se quebró. Por eso quedó postrada en cama. Y lo menciona, en el en vivo pasado, lo mencionó, dice, yo sentí que me quebré, las emocionalmente me quebré, lo que me llevó a condicionarme a estos kilos de más. Y estamos hablando del sobrepeso, estamos hablando de los kilos de más, pero si tú pensaras un momento, si tú tuvieras una enfermedad en este momento, un síntoma, yo te podría preguntar, ¿qué fue lo que te quebró a ti? ¿En dónde estuvo esa ruptura que impactó en tu salud? Emocionalmente te estoy hablando. Porque quiero que sepas que hay personas que están diciendo, eso no es cierto, con una contundencia y una forma tan categórica de decir, eso no es cierto. Las enfermedades, como si ya hubieran tenido un laboratorio, como si fueran los expertos, los especialistas, como si fueran los amos de la salud. Digo, ¿en qué te estás basando? ¿Qué has estudiado y cómo te has capacitado? ¿Y qué pruebas estás presentando para decir lo contrario? Entonces, y lo leí, y esta persona decía, las enfermedades no hay de otra. Es porque es una cuestión genética, es porque es una cuestión de que falla por ahí el tema de los glóbulos y todo, o sea, en cierta forma tienes razón, pero detrás de esto hay emociones que se quebraron, hay rupturas emocionales, conflictos. No es genético. Tu genética responde, que es distinto, que es diferente, pero no sean tan atrevidos, o sea, y si vas a ser atrevido, muestra el por qué no es por las emociones. Y aquí yo trato de todos estos testimonios, entregártelos con análisis clínicos de un antes y después de haber trabajado este conjunto de emociones tóxicas que se van fermentando dentro de ti y que puedes estar muy enojado con la vida, no con las personas, con las personas vas salpicando. Sin embargo, es que es como si estás enojado, molesto o la emoción que fuese, sufriendo dolor, ira, enojo, frustración, pero es con el mundo. No son cuestiones personales. Y esta es precisamente la magia de la transformación, en donde tú debes superar tu intención, vamos a poner bajar de peso. Tu intención para bajar de peso tiene que ir conectado con tu energía de tal forma que supere todos tus condicionamientos emocionales y todos tus pensamientos, pero no, es al revés. Estamos condicionados emocionalmente y mentalmente y nos impacta en las enfermedades y en el cuerpo físico. ¿Qué pasaría si te dieras? Por eso te digo, aquí la decisión y la elección no es un desafío a mi sistema, no es un desafío a mí, coach, master coach, el desafío no es para mí. A mí no me sirve que las personas vengan a desafiarme a mí. No, a mí, qué padre, o sea, si tú aceptas la información, trabajas con ella y tienes un resultado, enhorabuena, nos vamos a abrazar, vamos a celebrar, lo vamos a gritar, lo vamos a compartir. Pero si la actitud, fíjate cómo ya de entrada estamos hablando de una actitud de desafío y te aseguro que no solamente es como a ver si tu sistema funciona, a ver si tu sistema sirve, a ver si es cierto, porque te aseguro que vas desafiando la vida y vas desafiándote y como la vida no responde quizá como te gustaría, ya tenemos un problema ahí. Pero bueno, la invitación, bueno, más allá de esto, la invitación es, ¿qué pasaría si por primera vez con tu intención le pones tu energía
y dices, trabajo el sobrepeso y bajo de peso. Y puedo ir así como, el cómo te lo estoy dando, este es el qué. El cómo te lo estoy dando a través de las transmisiones, a través de los ejercicios, a través de técnicas. Aquí mismo en el canal de Kilos Abajo, ya aquí está el material, aquí está el contenido. ¿Qué pasaría si por primera vez te permitieras y dijeras, voy con mi intención, con esta energía, a tomar estos ejercicios para bajar de peso, para adelgazar de forma definitiva, para nunca más volver a subir de peso? Esto, independientemente de que tengas sobrepeso o no, pero puedes tener por ahí algún síntoma, ¿no? Una colitis, gastritis, algo quizá menos complicado. O no sé si menos complicado, porque muchas veces las enfermedades nos paralizan. No podemos salir porque estoy enferma, no puedo disfrutar un pedazo de, ¿qué será? Un queso porque ya me hace mal al estómago. Entonces, fíjate cómo dejas de disfrutar la vida porque la enfermedad o el síntoma te está determinando para que no puedas vivir la vida. Y aquí yo pregunto, ¿realmente somos libres? No, yo sí soy libre. Bueno, empezando por todas las normas que tenemos encima del gobierno, de movilidad, etcétera. Entonces, así como que tan libres no. Pero, salvando eso, cuando estamos condicionados a una circunstancia de este tipo, ya no somos libres. Y qué tristeza, porque podemos ser libres toda vez que superemos todos estos condicionamientos, poniendo que la energía y la intención para poder lograr esta meta que quieres, que es adelgazar. ¿Qué pasaría? Ay, mira, hasta me emocioné y aquí brincó una tarjetita que tengo. ¿Qué pasaría si fuera esa decisión de ya mis pensamientos no me van a superar, mis emociones no me van a superar, ya esto no me condiciona ni me determina? Lo puedo cambiar. Al cambiar tu energía, al cambiar tu intención, cambia tu biología. Es decir, cambias para pasar de un estado no tan saludable a un estado saludable porque empiezas a sanar por dentro. Obvio, a sanar todas esas heridas del pasado. Entonces, esto es lo que han hecho ellas. Tomaron esa decisión, se comprometieron, llámale compromiso, a poner toda su capacidad, ya dijimos, no es una cuestión de capacidad, vamos, su intención, al poner sus pensamientos, sus emociones en energía y cambiar. También voy a presentar varias personas tengo que han tenido el problema con el hipotiroidismo. Y si estás de acuerdo, tienen personas que están medicadas para estar, que sus hormonas estén regulares. Bueno, ¿y qué pasaría si lo trabajamos? ¿Y qué pasaría si te presento un testimonio, 2 testimonios, 3 testimonios, no sé cuántos, de personas que han cambiado su intención, que han cambiado sus emociones, y entonces han sanado esta cuestión del el hipotiroidismo? Sí, claro que se puede sanar. Sus niveles están normales, están regulares, con análisis de laboratorio, de institutos ¿cómo se dice?, de salud pública. Digo, no es ay, si voy a la privada me los alteran, así nada más para presentar. No, o sea, en ese tipo de instituciones no puedes hacer eso. Y más si estás en una situación que quieres sanar, pues no vas a ir a hacerle al tonto, ¿verdad? O sea, pues claro que no. Entonces imagínate los milagros que puedes hacer. Cambia tu biología. Sin embargo, pues es un entrenamiento y es un trabajo que se tiene que hacer. Qué maravilloso sería tener personas sanas, sin estar condicionadas a una enfermedad,
a un síntoma. Ahorita porque estamos hablando, obviamente, te lo repito, vuelvo y repito, estamos hablando del tema del sobrepeso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú tuvieras alguna otra circunstancia y que decidieras el día de hoy a cambiar esto, a cambiar tu energía, a cambiar tu intención, tus pensamientos, tus emociones, y que esta intención supere todos estos programas mentales que están instalados en tu mente y que te han colocado y te han llevado a esta situación? Llámese cualquier tipo de enfermedad. Yo pienso que sería bastante interesante. Ya te, aquí, mira, están felicitando aquí a las chicas, que de las fotografías sí, está impresionante el cambio. Y no son las únicas, hay más personas y continúan llegando personas porque se hizo un proyecto, un lanzamiento en el cual muchas personas adquirieron los productos en los que yo he trabajado. No son pastillas, no son fajas, no son geles. Son ejercicios para que trabajes con tu inconsciente, para que conectes con tu cuerpo, para que le mandes la orden, le cedas la orden al cerebro y entonces el cerebro diga, ya sé qué es lo que quieres, sanar, mejorar tus hábitos, etcétera. Pero obviamente son varios productos y es un tratamiento en cuanto a cada producto que yo me he dado a la tarea de trabajar, de realizar, para podérselos ofrecer. No hay en el mercado, no hay estos productos que yo he elaborado y que he creado con mi cabecita, aunque no lo quieran creer, que he creado para ponerlos en sus manos y están súper accesibles, les cuestan menos costosos que unas pastillas para bajar de peso. Bueno, te puedes encontrar pastillas en, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama botarga? La botarga esta del doctor Simil. Ok, Simi, gracias. Gracias, del doctor Simi. Aquí son las farmacias del ahorro, ¿no? Creo que se llaman. Y entonces te venden pastillas y te venden los tés y todo eso. Sí, hay unos que nada más te deshidratan. Hay algunos que tienes que estar corriendo al baño, te hacen estragos en el estómago, pues puedes bajar tallas, pero, o no sé, igual ante muchas evacuaciones, pues sí, claro, puedes bajar de peso. Pero, aquí sí es el pero, porque si lo descalifico, ¿cuánto tiempo permaneces sin estas tallas o sin estos kilos? ¿Cuántos kilos perdiste? Ahora, ¿en cuánto tiempo los recuperas? Porque no, o sea, estás arrasando toda la flora intestinal y estás arrasando todo este tema y eso no es sano, ¿estás de acuerdo? No es sano. ¿Qué pasaría si hiciéramos las cosas de una forma distinta? ¿Con quién? Pues con tu inconsciente, con el mejor aliado que tienes. Pero, ¿de qué manera puedo cambiar la intención? Con tu energía y tus emociones, imaginándote y quitando diálogos internos. Yo pienso que más de cómo, porque sí, yo tengo la intención de bajar de peso, pero si tengo una energía del demonio porque tengo pensamientos que me bajan la energía, porque sí pasa, me bajan la energía, me chupan la energía, me desgasta la energía. ¿Qué pensamientos tienes cuando tienes una energía desgastada? Vamos a suponer sencillamente un día de trabajo en donde estuviste muy cansada, desgastaste tu energía y apostaste energía a personas y a situaciones que muchas veces no valen la pena. Y entonces ahí ya bajó, ya le restaste energía a tu cuerpo. Tenemos 3 centros en el cuerpo energéticos, de energía, perdón, los cuales se pierden, fíjense bien, y tiene que ver con el sobrepeso, la ira, la culpa, el enojo, bueno, que es la ira, la tristeza.
y estas, pues bueno, una persona que está en depresión, a fuerza, tiene pensamientos tristes. Entonces, estas emociones, pues están muy ligadas, y cuando tú traes una energía baja porque el trabajo estuvo pesado, estuvo denso, etcétera, obvio que no va a haber pensamientos ni frecuencias elevadas, tu energía está baja. Entonces, para poder regresar esa energía a tu cuerpo, una de las recomendaciones, que hicimos un día un ejercicio muy, muy interesante. Vamos a dejar la siguiente. No, les traigo muchas sorpresas para trabajar y regresar esa energía a tu cuerpo y resetear tu mente y cambiar tus pensamientos. Cuando pasa esto y reseteas, entonces ya puedes, con una intención, con una emoción, ahora sí ponerte a trabajar. Pero es más, bueno, y esto va ligado también con estos pensamientos que te acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Es que dije mal las farmacias, pero bueno, eso no nos interesa mucho. Nos interesa hablar acerca de cómo podemos hacer para devolver la energía a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro. Y entonces, sí, desde la emoción, cambie esta intención. No se lo pierdan, vamos a hablar de esto, vamos a hacer un ejercicio en vivo para que sientas, a mí me gusta demostrarles, y a mí me gusta, yo no puedo manipular desde aquí ni tu energía, ni tus frecuencias, ni tus emociones, bueno, las emociones quizás sí, pero no estamos en un tenor, ¿no? De estarte hablando de forma, vamos a suponer, dramática, y ya estoy cambiando tus emociones, o de una forma muy animosa y quizá te pueda ayudar y levantar el ánimo. No se trata de eso, va más allá. Yo quiero que sientas cómo vibras, cómo se siente esa energía, ¿va? Cómo se siente esa energía, cómo puedes regresar una energía, esa energía perdida, esa energía que gastaste a tu cuerpo y conectarla con tu campo magnético. Esto es científico, esto no es una fumada mental, regreso, ¿no? Con el término, es que me da risa, fumada mental. No es una fumada mental. Esto está sustentado y te voy a explicar por qué sucede. O sea, científicamente, ¿qué sucede en tu cuerpo? No es nada más de vamos a conectar y vamos a decir, y ¿cómo dicen? Le pido al universo y el universo me responde. No, 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 no. Vamos a hablar de otras cosas y quiero que lo compruebes en tu cuerpo, en tu mismo cuerpo. Así que no te lo vayas a perder. El próximo miércoles vamos a hablar sobre este tema para que te prepares, para que sepas cómo cambiar también esta intención y conectar también con tu, con tu energía, como te decía, resetear esta parte y hacerlo. Entonces, invita a las personas que tienen ira, culpa, tristeza, para que puedan cambiar esta parte. Es tan sencillo, lo tenemos tan a la mano, pero ¿qué sucede? Que estamos muy desconectados, porque incluso podemos con este ejercicio conectar con tu glándula pineal. Te voy a decir por qué, te voy a decir el sustento, no nada más es y vamos a conectar y ya bajaron no sé qué y voy a, no, 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 no. Esta es una cuestión que quiero que la compruebes tú misma. Próximo miércoles, acuérdate, vamos a trabajar con este extraordinario ejercicio. ¿Te interesa? Porque toda vez que tú hagas este conecte, incluso con tu glándula pineal, claro, tiene que ser un entrenamiento. No te estoy diciendo que ya el miércoles que entra vamos a conectar y todo eso. No, te voy a dar el ejercicio y tú vas a ir entrenándote, ¿va? Vas a ir entrenándote. Ahora, puede llegar un momento dado que si te apasiona este entrenamiento que te voy a ofrecer a través de este ejercicio, sí puedas tocar estados de éxtasis, pero ya te estoy hablando de un super entrenamiento. Yo me conformo con que cambies a tus neurotransmisores
y activemos la dopamina y la serotonina. Con eso me conformo, que son los químicos de la alegría y del amor. Así podemos cambiar, así podemos resetear, así podemos tener esta intención, porque ¿qué pasaría si yo tengo la intención de bajar de peso, pero voy con una intención de, a ver, con pensamientos tristes, y va a ser más de lo mismo? Pero aquí estamos para decirles cómo vamos a hacer y cómo lo vamos a cambiar. ¿Te interesa? Evita perderte el próximo miércoles y aprovecho, ya que estamos en los anuncios parroquiales, entonces, avisos parroquiales. Quiero decirte que el próximo viernes tampoco te lo puedes perder. Vamos a tener una invitada sasa de lujo, ya que es mes del amor y la amistad. Y qué mejor para hablar sobre temas de parejas, qué mejor que tener una persona invitada especialista, terapeuta, psicoterapeuta, master coach, instructor con programación neurolingüística, practicante con programación neurolingüística, reconversora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con sus especialidades, es una especialista para hablar sobre el tema de parejas. ¿Tienes pareja? ¿No tienes pareja? Sí tienes, pero, etcétera, cualquier circunstancia. Y bueno, vamos a hablar cuando tú estás cargando una circunstancia en la cual se ve tu cuerpo en la necesidad de desarrollar una estructura grande para poder soportar al marido que se emborracha, al marido que te maltrata, al marido que es ofensivo, a la pareja que no te está acompañando, que es una guerra. Bueno, en fin, circunstancias que tienen que ver con el sobrepeso, pero no solamente esto, porque aunque no estés en sobrepeso, suceden muchas situaciones, estarás de acuerdo. Y entonces, en una pareja se trata de construir, no de destruir, de acompañarnos, no de que me completes. Sin embargo, vamos a invitar al especialista, a Gina Velasco, para que evites perdértelo y nos dé una cátedra sobre el tema de las parejas. Va a estar muy interesante, tampoco te lo puedes perder si ves por ahí alguna amiga, algún amigo que está teniendo mal de amores, que se olvide de los hechizos, que se olvide de los amarres, que se olvide de ¿qué otras cosas hacen? Del agua de calzón y del, y del no sé qué tanto, y que mejor venga para platicar acerca de estas situaciones que suceden en el tema de las parejas. Así que no sé si ande por ahí, Gina, para que nos acompañe el próximo viernes. ¿Y qué vamos a hacer con esas parejas? ¿Qué tengo que hacer con esa pareja que no me está gustando cómo me está tratando? A veces no nos damos cuenta, que nos están poniendo el pie en el cuello, que nos están atropellando en el sentido emocional, por supuesto, que nos están violentando, que nos están chantajeando, manipulando. Bueno, nos va a hablar de todo este mundo de situaciones, porque a lo mejor lo sabes, pero a lo mejor no te das cuenta y dices, a lo mejor así va, ¿no? Pero bueno, el viernes nos va a acompañar la psicoterapeuta georgina, amorosamente Gina Velasco, para que estés aquí. Y quiero ver qué te parecían estas noticias tan padrísimas que te acabo de dar. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos acerca de estos pláticas, estas charlas que vienen. Anótalo, save the date, por favor, anótalo en tu calendario. Dile a Alexa, recuérdame, o donde lo tengas, anótalo en un papelito, en un post-it, etcétera, en tu dispositivo, ya tiene ahí como para que nos avise. Y vamos viendo quién anda por aquí, qué les pasó, cómo está. Hola, Aldo, buenas noches, tan comprometido, como siempre nos manda estos corazones de la transformación. Muchas gracias. Amalia, ¿cómo estás, Amalia? Qué gusto saludarte. Julia, saludos desde Nueva York. Hay muchos amigos de Estados Unidos, cosa que agradezco mucho, dijera el Philip. Philip, saludos. Y también a Jorgito. Julia Pesantes, me encanta estar aquí. Ay, gracias.
Sí, no, ella también es maravillosa. ¿Qué te puedo decir? Le estamos viendo en sus programas. Por favor, ya, Nelly, dinos si ya llegaste. Vayan al canal de Nelly, suscríbanse, por favor. Ya le faltan 8 personas y ahorita espero que menos. Miriam, gracias, amiga Miriam, que estás aquí. Te agradezco muchísimo de la comunidad. Wow, qué diferencia tan grande. Sí, ¿verdad? Las fotos están impresionantes, impresionantes. Magnífico cambio. Felicidades a las chicas guapísimas. Exacto. Ay, se pusieron tan bellas. Bueno, fíjense que los cambios internos, cómo te impactan incluso en la piel, porque hasta las arrugas se les desaparecen. Es impresionante. Ruth, gracias. Un besote también para ti hasta Nueva York. Extraordinarios testimonios. Así es, Oli. Impresionantes. Alma Lilian, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde eres, Alma Lilian? Que son buenas tardes y para mí son buenas noches, pero no importa. Lo importante es que estás aquí acompañando. Norma, hola. ¿Cómo comunicarse con ustedes? Claro que sí, Norma. Tenemos un correo electrónico, a ver si por ahí no lo pone, nomás déjame saludar un poquito, que es hola, ahí está, gracias. Hola, @irerivelasco, con S, .mx, ahí estamos a las órdenes. Claro que sí, de todos, para saludarnos, para preguntar inquietudes. Fabiola, ¿de qué? Pues ya platicamos un poquito, Fabiola, acerca de eso. Y no te pierdas, el próximo miércoles. Hola, Criset, qué gusto. Gracias por estar aquí, Criset. Yo también te abrazo con mucho cariño, Criset. Esther, buenas noches desde Barranquilla, Colombia. Gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, ustedes porque me permiten compartirla y porque la reciben. Yo sé que sí. Gracias. ¡Uy, hola Gaby! ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya nos hace falta una cantadita. Ojalá ya podamos abrazarnos y podamos estar juntos. Qué alegría seguir viendo y aprendiendo del clan. Un saludo a la maestra Gina Velas. ¿Qué tal, Crisede? Invitadaza que vamos a tener. Espectacular, excelente, me agrada, me gusta que les guste, que estén contentas porque vamos a tener más material y más contenido. Hay mucho que aprender constantemente, Sofi. Yo pienso que todos los días, todos los momentos, siempre hay algún aprendizaje y estamos en un camino continuo de crecimiento. Totalmente de acuerdo contigo, Sofi. Gracias. Perfecto, gracias. Vas a estar aquí, ya lo anotaste, ya lo pusiste. Carlos, saludos. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias por tus comentarios. Por mi salud necesito bajar. Claro, bueno, mira, Judith, aquí ya te estamos dando mucha información. En el canal acabo de subir un ejercicio extraordinario que me encanta porque celebro con las personas que tienen el resultado de que en minutos ven desaparecer tallas y kilos ante sus ojos. Ahí está el ejercicio. Fue el último que lo subí el día lunes, entonces ahí está el ejercicio. Vayan a verlo porque vale mucho la pena. Ante tus ojos desapareces kilos o tallas. Lo único, ahí te doy unas recomendaciones para que sigas el ejercicio. Lo único que les sugiero es entréguense al ejercicio, quiten el diálogo interno, quiten los cuestionamientos ¿de veras? ¿Será? ¿O será que me están lavando el coco? No, eso no sirve, eso no es para mí. Pues no, o sea, no va a ser para ti. Sin embargo, si tienes el ánimo, la entrega de hacerlo, te va a funcionar de forma espectacular ante tus ojos. Un ejercicio que yo no he visto, no existe, ni es el ejercicio, ni mis productos, ni nada. No los ves, no están en el mercado. Sí te venden algunas cosas y trabajan y las emociones y transforman no sé qué cosa y te puedes encontrar, pero no sé, o sea, creo que las propuestas son muy distintas, no digo que sean malas ni mucho menos, sin embargo, a mí me gusta ofrecer así el resultado ante tus ojos, ahorita ya rápido como me gustan las cosas. A mí es muéstrame, enséñame y compruebo de que bajo de peso. Ahí está el ejercicio, vayan a verlo, está muy sencillo y lo único que se necesita es eso, que te entregues a él, que te abandones al ejercicio, que lo sigas.
es todo. Si tienes resistencias, espérate tantito, porque si no vas a tener mucho diálogo interno, me refiero a este tipo de resistencias, a las que te acabo de mencionar, y pues difícilmente van a funcionar. Entonces, pues bueno. Miren, aquí está la psicoterapeuta Gina Velasco, ella es del clan Velasco, es mi hermana, orgullosamente también, especialista en parejas, y entonces yo la comprometí. ¿Se acuerdan que ya la había comprometido? Pues se había hecho del rogar, pero no, ya le dije, no, Gina, ¿sabes qué? Es día del amor y la amistad y tenemos que darle a nuestros amigos algo. Entonces, vamos a tomar días previos, porque creo que el día de la amistad cae en lunes, martes, algo así, no transmito, pero que tengan algo para el 14 de febrero, o sea, para que lo pasen padrísimo, que lo pasen increíble. Luis Orlando, ¿cómo estás? Qué saludo, qué gusto saludarte, qué bueno que estás aquí. Saluda a Crisette Guzmán también. Norma dice, me interesa lo de la banda gástrica, sí. ¿A qué precio lo tiene ahora? No pude comprarla cuando lo pusieron en promoción, bajé con el ejercicio de 3 centímetros y a los 5 días había bajado 10 centímetros. ¡Wow, Norma! Imagínate ahora con los productos. ¡Ay, ya me emocioné! ¿Ven, Norma? Vas a hacer testimonio y vamos a anotar, déjanos tus datos, por favor, Norma. Escríbenos al correo porque vas a hacer testimonio. Quiero traerte también y nos platiques. Fíjate, yo no sabía que Norma había hecho esto y entonces ustedes están siendo testigos de lo que hizo, nada más con el ejercicio. La inversión de la banda gástrica virtual desde $97 y contiene todos los bonos de sonidos sanadores, Slim Fast, un curso que se llama Auxilio No Puedo Bajar de Peso, que son 5 horas de un curso que yo doy de 8, que es presencial. En 5 horas te doy muchos ejercicios. Después también está Delgadamente, que es la estrategia de la programación neurolingüística, una estrategia de quien es co-creador, el señor Kilos Abajo ya también, por cierto, y dicho sea de paso, es co-creador de este ejercicio. Me ayudó con esto, Fede, yo sé que no te gusta, pero ya lo dije. Es co-creador de este ejercicio, de esta técnica. Y viene Metáforas para el Éxito con el doctor Edmundo Velasco, una conferencia magistral de la ley de la atracción con Michael Lozier. Luego también está un trabajo de adicción, para que trabajes la adicción a los alimentos, y neurocirugía con el doctor Edmundo Velasco, en donde limpia absolutamente todas las cuestiones que no te permiten ser próspero en la vida. Y hablando de prosperidad, no únicamente dinero, salud, dinero, economía y amor. Entonces, sumaron 2 bonos más al primer lanzamiento, que es en el que digo que ando así como que todavía no descanso de ese tren, porque sigue la gente comprando estos maravillosos productos. Y pues, ¿por qué? Pues porque funcionan y porque no hay en el mercado, no lo hay. Con todo lo que te estoy ofreciendo como complemento de este proceso para asegurarme que bajes de peso. Y ve, el precio está así. ¿Te lo gastas en qué? En nada. Te lo gastas en las papitas, te los gastas en los refrescos, te los gastas en los cigarritos. ¿Qué tal? Entonces, pues verás que es un precio para tu salud. Te lo vas a gastar ahorita en el 14 de febrero. Qué mejor que vayas, ¿no? Mejor. ¿Y por qué? Pues también te ofrezco resultados, en el que, por cierto, Sonidos Sanadores, miren, es 2 por 1, ¿eh? Ay, queremos invitar también a esta persona que adelgazó a su esposo, tiene una estructura, un peso sano. Hágate cuenta que me imagino que así estuvo de soltero. Entonces, también quiero invitar, son doctores, imagínense. Entonces, verás, muchísimas personas a quienes invitar, esto no se acaba, chicos y chicas, esto continúa, hay muchos temas de los cuales hablar y pues una sola, ¿cómo se llama? En una sola transmisión pues es imposible. Entonces, pues bueno, yo les agradezco muchísimo el que se encuentren aquí, que me hayan acompañado, sus resultados. Fíjate cómo de esta Norma que me encantó, ya en el ejercicio bajó 5 centímetros, 3 centímetros. A los 5 días bajó 10 centímetros. Ahora,
cuánto tiempo estabas tratando o cuánto tiempo tratan de bajar de peso, kilos, tratan de bajar de centímetros, y durante 30 años de su vida, no lo logran de forma permanente. Ojo, no digo que no lo hayan logrado, sí, sí lo logras, pero luego vienen los problemas, vienen las situaciones, reciclas los conflictos, etcétera, etcétera, y ahí es donde no sales de lo mismo y creemos que arreglamos el asunto de afuera hacia adentro con las pastillas, con las fajas, con los geles, con el ejercicio extenuante, que sí, claro que es bueno hacer ejercicio. Sin embargo, bueno, pues es interesante tratar de hacerlo de una forma diferente. Así que agradezco mucho su atención el día de hoy, me pone muy contenta, me pone muy alegre poderles compartir. Por favor, muchas gracias, Nelly, por estar aquí. Espero que ya hayamos llegado a estos 2,000 suscriptores en tu canal, y los que no vayan, por favor, a los que están aquí, vamos a suscribirnos a su canal. Le faltan, no sé, los que vayan, pero ya para que llegue a su canal, no es nada, hombre. Entonces, bueno, gracias por ayudarnos a la comunidad de Nelly, gracias por haber estado aquí en este en vivo, los abrazo de corazón, acompañada de estas flores naturales que me llega el aroma y yo, ay, más me emociono, me encanta. Así que les agradezco muchísimo. Cuídense mucho, apliquen estos ejercicios para que continúen bajando de peso y te puedas convertir en inspiración y puedes estar aquí en un programa, en una transmisión los días viernes. Así que sin más, muchísimas gracias, los abrazo, hasta pronto.